No quiero hablar de más, pero pues obviamente, señoras y señores, yo se los dije a ustedes desde un principio. Lo que esta gente quiere es dinero, solamente quieren dinero. El mimoso. Señores, lleva varios meses en pleito legal, como ustedes saben, con su exmujer, debido a delicadas acusaciones que ella habría hecho en contra de él. Lo recuerdo. Y él lo ha desmentido todo el tiempo. Exacto. Y ayer por la tarde se dio a conocer que había sido detenido. Sin embargo, él salió a desmentir esta información. Elizabeth Curiel nos preparó este reportaje. A ver. Porque no se vale. Yo no le hago daño a nadie. Yo solamente me dedico a trabajar. Me dedico a seguir echándole ganas a mi carrera y siempre quieren afectarme. Ante la noticia de que había sido detenido y debería cancelar próximas presentaciones, Luis Antonio López, el mimoso, se conectó con el público para dejar claro que todo había sido una mentira para afectarlo de manera profesional. Pero veo que hay mucha gente que no le está agradando mi felicidad, no le está agradando el éxito que estamos viviendo, la etapa que estoy viviendo en mi carrera. Andan inventando cosas, me andan levantando falsos rumores de que me detuvieron, que no sé, tantas cosas que me están difamando. Y la verdad, digo yo, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta cuándo van a dejar de molestar ya hacia mi persona? Ya no como artista, ya está llegando más hacia mi persona esto y créanme que es bien triste. El mimoso se refiere a su expareja, quien lo acusó de violencia doméstica y con la que sostiene desde principios de año un juicio. Que me detuvieron, o sea, que no puedo salir de la ciudad. Eso, o sea, créanme que voy a ir y voy a dar con las cosas. No quiero hablar de más, pero pues obviamente, señoras y señores, yo se los dije a ustedes desde un principio. Lo que esta gente quiere es dinero, solamente quieren dinero. Y como no les he dado dinero, porque también tengo derecho a pelear ante la ley, a pelear las cosas como son. Yo me he permanecido callado porque trato de ser caballeroso, porque si yo fuera una persona mala, si yo fuera una persona agresiva, ya hubiera hablado de todo, yo hubiera dicho de todo, la situación, la realidad de las cosas. Aunque hay quienes aseguran que sí estuvo detenido unas horas en Monterrey y en cuanto lo liberaron hizo este video para no perder trabajo, el mimoso asegura lo contrario y contundente dice que ahora sí se defenderá de las acusaciones. No es así, no es así. Lo justo es lo justo, mi gente, lo justo es lo justo. No pueden inventar cosas que no son. No es para mí tampoco agradable que me hayan señalado, que me hayan tachado de cosas que no he hecho, de golpe, jamás en la vida, jamás en la vida. No se vale que hagan eso con uno. Yo ya estoy en un punto donde me estoy cansando porque sinceramente eso no es nada agradable. Yo me voy a defender, ahora sí me voy a defender de verdad, porque dejé pasar mucho tiempo sin hacer nada, dejé pasar mucho tiempo porque no quise realmente actuar de una manera como lo debía haber hecho. Bueno, difícil, señores, cuando son estos casos porque, a ver, primero las relaciones se acaban y debería la gente de como que suavizar un poco con estas cosas. En este caso no ha pasado porque aparentemente ella está firme en que sí lo ha seguido demandando y sí ha seguido hablando de todo esto. Él lo desmiente rotundamente desde el principio.
Ahora ha pasado mucho tiempo y vuelve a salir como que rumores de que todo esto sigue ligado. No sé qué decirte. O sea, y ojo, también hay gente que dice, ¿sabes qué? Ya, te pago algo y te dejo. Y hay gente que dice, no me da la gana de darte dinero y yo me voy a defender hasta el final. No me importa lo que me cuesten los abogados. Ahora también con todo lo que está ahora mismo pasando en las redes sociales, inventándose noticias, él también tiene que ver que realmente no sea una noticia real y que él esté desmintiendo algo que es verdaderamente falso, porque hoy en día ponen un titular y la gente cree que ya esa persona o la inteligencia artificial, yo vi los otros días que Nodal tuvo que salir a desmentir, que él estaba diciendo un mensaje para Casu. O sea que hoy en día estamos a ese nivel de que hay que chequear mil veces. La inteligencia artificial, la gente que trabajamos en este medio, señores, ya, total. O sea, nos vemos haciendo cosas que nunca hicimos. Entonces, imagínate. Yo estoy en comerciales de belleza en redes que me mandan a cada rato. ¡Loco!